Como siempre, un gusto y un honor compartir estos minutos con el doctor Héctor Vélez Cortés, hematólogo oncólogo. Doctor Vélez, ¿cómo está? Muy bien, Julio, espero que también estés disfrutando de este caluroso verano y espero que nuestros televidentes también estén fenómenos. Bien caluroso, doctor. Hemos tenido algunos segmentos hablando precisamente de eso y cómo proteger la piel. Así que definitivamente tenemos que usar protector solar, particularmente en esta época del año, en cualquiera, pero los rayos del sol están bien intensos, doctor, ¿no? Y aprovechando la coyuntura, recordar a las personas que se hidraten bien, las personas mayores, mis pacientes de quimioterapia, que estaban acostumbrados a tomar bastante agua, pero ahora cuando hace mucha más calor, entonces necesitan tomar mucha más agua para evitar la deshidratación y el malestar. Acuérdense de tomar agua. Muy bien, buen mensaje, doctor. Bueno, hoy quisiera que nos centráramos en una patología que está relacionada precisamente con problemas de coagulación de la sangre, que creo, doctor, no hemos hablado mucho. Y hay uno que es específicamente asociado a una condición que más o menos se oye por allí, que es el lupus. Así que me gustaría que nos centráramos allí y quizás, no sé, comenzar hablando de qué se tratan, de qué son los problemas de coagulación. Pues mira, básicamente los problemas de coagulación son ¿verdad? Condiciones donde o falta o sobra algo necesario para hacer un trombo, para hacer un coágulo. Nuestro sistema circulatorio tiene unas sustancias que gelatinizan la sangre, y eso es lo que llamamos coagulación, y tiene otras sustancias que evitan el proceso de gelatinización. O sea que esto es una balanza, es un proceso donde los que procoagulan y los que anticoagulan están en el mismo nivel y por eso la sangre fluye. Cuando hay un problema donde algunos de esos agentes o están o si están exagerados, entonces esa balanza puede correr para el lado equivocado y tener un problema de sangrado o un problema de coagulación. La coagulación es bastante compleja y a veces es difícil, toma mucha maña poder llegar a los diagnósticos adecuados, pero ese que estás hablando específicamente, que suena a lupus y confunde a todo el mundo, todos los pacientes que vienen a la oficina con un laboratorio que dice lupus anticoagulant positivo, vienen pensando que tienen lupus, la enfermedad de lupus eritematoso, y eso no es cierto. Son dos condiciones totalmente diferentes. La condición del lupus eritematoso es una condición autoinmune, reumatológica, y la enfermedad de anticoagulante de lupus o lupus anticoagulante es una enfermedad donde hay una sustancia que crea tu propio cuerpo e interrumpe la coagulación, y los pacientes pueden generalmente o tener más gelatinización o trombosis, aumenta el riesgo de trombosis. En algunos casos bien pequeñitos puede ser lo contrario, pero lo más común es que son pacientes que vienen con riesgos de tener trombosis o flebitis o coágulos, ¿no? Que se le forman en diferentes partes del cuerpo. Doctor, y esto puede ser bueno, primero quiero decirle que tengo una gran curiosidad, y a lo mejor no tiene la respuesta, pero si no tiene que ver con lupus, ¿por qué se le llama lupus? Pues sí, Se porque a confunde. veces cogemos los nombres según lo que pensamos que era en un principio. Oh, Y ok. en un principio se pensaba que tenían relación una cosa con la otra, porque Ya. se veían comúnmente. ¿Qué pasa? Que entonces ya cuando se explora exactamente por qué ocurre la condición, decimos, ah, no, no, espérate, no. Este proceso no es este otro, pero se queda como con el cariñito que le dieron o el nombre que le dieron inicialmente. Pero el Entiendo. lupus anticoagulante no es No. lupus eritematoso, es una condición muy diferente, es adquirida. Las personas pueden tener esto porque se desarrolla en algún momento de la vida y asimismo puede desaparecer. Hay personas que tienen lupus anticoagulante algunos meses y luego no. Y debemos entonces estar pendientes en estos pacientes que han tenido esa historia porque pudiese repetir, pudiese salir otras veces y tiene un riesgo de desarrollar trombosis que en ocasiones es muy importante. Justo por ahí ve mi pregunta, doctor, porque entonces hay alguna etiología, hay una causa que se ha asociado con la aparición de esta condición.
Pues el lupus anticoagulant se entiende que también es un proceso que tiene que ver con el sistema autoinmune. Pero en este caso, ese anticuerpo que se produce en contra de la cascada de coagulación, que son los pasos que tiene que tomar la sangre para llegar al coágulo. En el caso del lupus eritematoso es un establecimiento de anticuerpos en contra del núcleo de la célula, o sea que es un ataque directo al núcleo de la célula. Por eso los pacientes de lupus tienen muchas condiciones bastante nefastas en algunos casos. Cuando hablamos de la enfermedad de anticoagulación, es solamente el proceso de coagular el que está acelerado en la mayoría de los casos, y lo que hacemos es que protegemos a los pacientes para que no tengan trombosis. Doctor, ¿esto puede aparecer en cualquier momento de la vida o hay una edad en particular que favorece? En cualquier momento de la vida, pero tiende a ser en mujeres y tiende a ser más mayorcito de los 35, 40 años. Pero sí lo podemos ver en cualquier persona. Y la clave es que le hacemos pruebas de coagulación a las personas, lo que se llaman los tiempos de coagulación, y ellos salen alterados. Esto lo consiguen muchísimas veces los médicos primarios o los cirujanos cuando están planificando procedimientos, porque le hacen la prueba de coagulación. Entonces esos numeritos salen alterados. Dicen, no, espérate, cancélame la cirugía, no puedo arriesgar el caso. Vamos a ver a un hematólogo primero para que me dé, ¿verdad?, me certifique si este paciente tiene o no un riesgo aumentado durante la cirugía y poder intervenir. Así es que los capturamos mayormente. Los médicos que hacen las evaluaciones preoperatorias, o los mismos cirujanos que ven este laboratorio normal y dicen, no, vamos a chequear primero y después entonces planificamos un procedimiento con mejor seguridad. Bueno, interesante, ¿no? Y justo también le iba a preguntar qué pruebas se hacen, pero me imagino que hay una forma de poder diferenciar o planteado de otra manera, diagnósticos diferenciales con respecto a esta condición, porque cuando hay... Bueno, sí. Sí, porque la coagulación es bastante complicada y hay montones de diferentes problemas que le pueden pasar a la cascada de coagulación. Pero en este caso específico de lupus anticoagulant el cernimiento es unos tiempos de coagulación, PT, PTT y NR, los pacientes saben lo que es. Ese es el screening. Pero cuando queremos saber si este paciente tiene la condición del lupus anticoagulante, se envía la prueba específica que se llama así mismo un profile de lupus anticoagulante. Ese profile nos va a descartar o a confirmar de que el paciente tiene esa condición. Y después que tenemos un valor positivo para esa condición, lo tenemos que medir 3 meses después. Porque después de 12 semanas, entonces sabemos si es permanente o es temporal. Usualmente lo que lo tiene 2 veces, con 3 meses de separación, esos pacientes deben de tener lupus anticoagulante permanentemente, y los que lo tienen menos de 12 semanas, pues entonces puede ser temporero y así mismo como vino se fue, y los pacientes no necesitan supervisión adicional. Doctor, nos queda un minuto solamente y sé que a lo mejor no es suficiente tiempo, pero ¿qué pasa cuando una persona es diagnosticada con esta condición? Pues el lupus anticoagulante puede estar en el paciente y el paciente nunca enfermarse. Y esa es la particularidad de esta entidad, que el lupus anticoagulante positivo en un laboratorio no significa que usted esté enfermo. Tiene que haber un episodio de trombosis. Si hay un episodio de trombosis y entonces usted está positivo para el lupus anticoagulante, es bien probable que haya sido el lupus anticoagulante el causal de la trombosis cuando uno toma la decisión de anticoagulación. Pero si una persona casualmente se consigue que tiene lupus anticoagulante, pero nunca en su vida ha tenido una trombosis, ese paciente se observa nada más y no se debe de tratar. Solamente tratamos los pacientes con lupus anticoagulante positivo que han tenido problemas de trombosis. Muy interesante, doctor. Siempre nos trae temas, además nuevos, que aprendemos mucho. Así que agradecido, como siempre, doctor Héctor Vélez. Ya tenemos que despedirnos. Será hasta la próxima. Gracias a los televidentes. Hasta luego.